Hola, ¿qué tal? Pues en este video va a contar de dos partes muy sencillas. Una va a ser el video en el que te voy a mostrar cómo crear el USB booteable, que es algo sencillísimo, es la manera oficial porque es directamente de la página de Microsoft. Y la segunda parte, que es aún más sencilla, es cómo instalarlo, colocarlo en tu CPU USB y empezar el proceso de formateo. Y pues eso es todo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a su canal de Campercraft. En esta ocasión, como podrán ver en el título, pretendo explicarles de una manera pues muy entendible, o la mayoría de las personas podrán hacerlo, el cómo formatear su computadora. Esto ya sonará un poco más técnico, pero la verdad es que no es tan complicado como lo pensamos. Por lo menos no en un punto de vista de alguien que sepa usar básicamente la computadora, de cualquier tipo. Bueno, sin más por el momento, les recuerdo que si no se han suscrito, por favor, me apoyarían muchísimo suscribiéndose al canal de YouTube. También tengo página de Facebook, sin embargo, me ayuda mucho más que se suscriban a YouTube, lo vean en YouTube y cualquier pregunta lo puedan comentar ahí, ya que se tomará en cuenta cualquier comentario. Comencemos. Bueno, como podrán ver, nos vamos a ir a cualquier explorador que ustedes tengan. Yo en mi caso tengo el Microsoft Edge, que es este de aquí. También tengo Firefox y Chrome, sin embargo es al de su conveniencia. Aquí mi buscador por default realmente es Bing, pero pues yo lo tengo configurado a Google. Y aquí les voy a poner descargar Windows 10. Como podrán ver, la primera opción es la de Microsoft, que realmente es la más aconsejable, ¿sí? Esta es la que deben de ustedes pues ir, porque habrá muchas otras páginas como acá Digital Trends, como aquí Windows 10 uptown.com. Esta de uptodown.com, la verdad es que es una página muy famosa, sin embargo no la recomiendo sobre todo para este tipo de cosas. Softonic mucho menos, es la que menos recomiendo, la verdad. No se animen a descargar cosas ahí de ningún tipo. Bueno, ¿qué más? Ok, nos vamos a ir aquí directamente a la página donde dice archivo ISO y podrán ver que acá dice actualizar o deseas instalar Windows 10 en tu PC. Aquí es donde va a empezar lo bueno. Descargamos la herramienta, en el botón descarga la herramienta ahora. Nos pesa como unos 18, 19 megas, realmente no es mucho, aquí lo podrán ver, lo podrán observar. Esperamos a que se descargue, aquí ya está. Y podremos ver que está en nuestra carpeta de descargas. Aquí en nuestra carpeta de descargas, pues lo vamos a abrir, ¿sí? Vamos a cerrar esto. Vamos a abrir, verán que dice estamos preparando algunas cosillas. Esto puede demorar según la velocidad tanto de internet como de procesamiento, pues puede variar de 1 minuto, 30 segundos hasta 4 o 5 minutos por ahí, pero realmente no tarda tanto. Aquí lo podremos ver. Ok, perfecto. Aquí ya nos da los avisos y términos de licencia aplicables. La verdad es que son muchas y te lo resumo. Si le das que no o rechazas, pues no vas a poder hacer absolutamente nada, no vas a poder tener tu copia original de Windows 10 ni nada por el estilo. Entonces vamos a dar a aceptar. Realmente, si tienes mucho tiempo, léelo, si no, solo dale a aceptar. Pondremos otra vez la pantalla de carga. Esto puede tardar igual un minutito, no debe tardar mucho. Ok. Ahora podremos ver que ya nos da estas dos opciones. Actualizar este equipo, que no es la opción que queremos, la verdad, es la opción de crear medios de instalación, unidad flash, USB, DVD, archivo ISO para otro equipo, aunque sea este mismo equipo que estemos utilizando, no importa. Vamos a darle esta opción porque pues lo que queremos es tener un USB con la instalación. Le damos siguiente. Aquí por default nos pone las configuraciones actuales de nuestro sistema. Aquí tú puedes cambiarlo porque muchas veces lo queremos instalar ya sea para nosotros o para algún amigo gringo o para alguien, o simplemente a ti te gusta el idioma inglés, pues le puedes elegir el idioma. Aquí sin ningún problema te da muchas opciones. La edición del Windows 10,
64 bits, 32 o ambos en su caso que vayas a utilizarlo para formatear otros equipos. Entonces vamos a utilizar realmente el punto que es este, que es el que a mí me conviene. Le voy a dar siguiente. Y aquí archivo ISO es para que lo descargue y tú lo quemes en un DVD, lo copies en un DVD. O la unidad USB, que esta es la que nos interesa. La unidad USB es la que pues vamos a utilizar. En mi caso es un USB de 8 GB y es lo mínimo que nos piden. No podemos usar menos, ya que no nos va a dejar y no es lo recomendado. Le vamos a dar siguiente. Aquí podremos ver que en automático nos selecciona el USB que considere. En mi caso pues es la unidad que yo estoy eligiendo, la E, pero si ustedes es la D o es otra que es un USB, asegúrense de que es la letra adecuada. Pues ya solo damos la selección y le damos siguiente y nos va a volver a dejar esperando. Ahora, este progreso de 0% va a ir variando según la velocidad de internet que tengamos nosotros en casa. Si tú tienes una velocidad de internet por encima de los 20 megas, entonces esto no debería tardar más de 15 minutos por ahí, aproximadamente. Pero si tu velocidad es de 1 mega, 5 megas, entonces te puedes chutar o puedes quedarte esperando hasta 40 minutos o hasta 1 hora. Entonces vamos a dejarlo aquí, vamos a esperar que cargue y cuando ya diga el 100%, pues vamos al siguiente paso. Bueno, en esta parte, pues como podrán ver, es digamos la segunda etapa, es progreso, vamos a decirlo así. Ya vamos a avanzar, esto igual nos puede demorar casi el mismo tiempo que nos demoró la descarga, sin embargo esto ahora sí va a depender al 100% de la capacidad de su computadora. Y ya con esto, una vez que nos diga este mensaje, tu unidad flash USB está lista, le podemos dar finalizar con confianza y podrán ver que pues prácticamente se cierra en automático. Aquí es donde podemos darnos cuenta en nuestras unidades o dispositivos extraíbles. Podrán ver al final, aquí está mi unidad. No ocupó los 8 GB como tal, pero sí se requiere esos 8 GB como mínimo, ya que se los comenté anteriormente. Y pues ya lo que falta es lo más sencillo. En este caso, según la marca de su computadora, ya sea de escritorio o laptop, es entrar a la BIOS. Aquí les voy a poner unos cuantos ejemplos de este lado. Voy a minimizar esta pantalla y pues verán que es muy sencillo, tanto como apretar una tecla F1, F12. En el caso de Lenovo es un botoncito que tienen sus laptops en la parte lateral. En los casos de Asus, que es mi caso, puede ser F12, puede ser suprimir. Aquí les voy a mostrar unos cuantos ejemplos y pues ya sería solo seguir las instrucciones, que prácticamente es darle siguiente, elegir nuestra unidad, ya sea disco sólido o disco duro de 500, de 1 tera, depende de que tengan. Aquí igual les muestro algunos ejemplos y solo seguir los pasos. Lo que es el formateo tal cual nos puede demorar un máximo de 35 a 40 minutos si tenemos un disco duro normal, o el máximo de 15 minutos a 20 minutos si lo tenemos en disco sólido. Pues prácticamente eso es todo. Este es el video, es muy sencillo. Si se traban en alguna parte, pues déjalo en los comentarios, les puedo apoyar, pero realmente si siguen estas instrucciones lo van a tener muy fácil de hacer, lo van a poder terminar y tendrán su computadora recién formateada. Recuerden que el formateo es muy diferente al restablecimiento. El restablecimiento tal cual depende de la partición que cada una de las marcas dejó en nuestras computadoras, y el formateo, que es lo que estamos haciendo acá, es una descarga del sistema completamente nueva. Así que vamos a tener nuestra computadora como nueva, pero sin los programas que traen de fábrica por los fabricantes, valga la redundancia, como HP, Lenovo, Asus, Acer, todas estas marcas. Y eso es todo por hoy. Espero que tengan un excelente día, espero que les haya servido y como siempre los dejo con la música de fondo. Hasta luego.